si el máximo líder del país no usa el cubrebocas, tú no seas igual. Recordemos que antes de que se enfermara el presidente tampoco lo usaba. Y ahora, con el pretexto de que ya le dio el COVID, según él ya no contagia, decidió no usarlo. Mire, la realidad es que el presidente tuvo el privilegio de que una pronta atención y seguramente hasta una clínica montada especial para él en el Palacio. Y aparte, una vacuna. Una realidad que no es para los millones de mexicanos que vivimos el día a día en un país en donde es casi imposible el confinamiento, como nos lo explica la doctora Lauria Ann. En una realidad como la que tiene México, hay otras estrategias que se tienen que llevar a cabo. Esta situación de todo el mundo enciérrese y el que no se encerró es un irresponsable, más bien es el gobierno el que es irresponsable por mandar ese mensaje. Quieren que la gente se confine, requerimos que la gente se confine, entonces requerimos que el gobierno apoye a la población para que se pueda confinar. Se necesita, y esto de, pues le vamos a dar 250 pesitos. No, bueno, ¿cuántos días creen que alguien come con 250 pesos, no? O sea, es decir, si es forzoso que la gente se tenga que confinar, entonces se necesita para que no quiebren las empresas, para que quieren que los restauranteros cierren, pues denles entonces apoyos económicos, porque los están matando de hambre, ¿no? Entonces, pues si quieren, pero así cerrar y aguántenme, pues no, o sea, es que, es decir, ¿cómo piensan que pueden mantener a sus empleados, pagar la renta, pagar impuestos, si no tienen, si no están percibiendo ingresos y no hay apoyos del gobierno? Entonces, aquí en México nuestra realidad es esto, también en Estados Unidos, vamos a decir, se dice, usted está enfermo con COVID, váyase a su casa y aíslese. Sí, pues está bien, pero en Estados Unidos, en el grueso, pues digo, también hay gente pobre, hay gente que vive en viviendas muy, pequeñas y rudimentarias, qué sé yo, así, pero en el grueso de las personas, digamos, pues en una casa norteamericana usted se va a aislar, pues el aislado ya tiene su sótano, el sótano tiene una recámara con su propio baño, ahí está la persona, ahí se le visita, ¿no? Ya se aisló del resto de la casa, o cada quien tiene una recámara y entonces pues ya esa persona se aísla en la suya y los demás, qué sé yo, ¿no? O tienen un ático que medio lo tienen arreglado, es el cuarto de visitas, ahí tienen a la persona. Sí, ok. Aquí en México no es así. Es decir, aquí vamos a decir, hay gente que vive en una habitación tan pequeña que lo único que cabe en su casa entera, ¿no? O sea, es tal vez una parrillita donde cocinan y qué sé yo, una cama, un buró y del otro lado duermen los niños del buró. Así. Entonces decir, sí, váyase a casa y aíslese, pues es una falacia, o sea, eso no existe, porque en México tendemos a vivir, la mayor parte de la población tiende a vivir en espacios que son muy pequeños, donde hay hacinamiento dentro de las familias. Lo que esto está provocando es que gran parte de los contagios que se dan en México se dan de forma intrafamiliar. Sí. De ahí que la estrategia nuestra tiene que ser otra cosa. En Estados Unidos sí se le puede decir a la gente, aísles en su casa. Pues sí, cada quien tiene su recámara, lo aíslan. Tienen ahí la recámara de invitados, pues ahí se aísla. Pero, es decir, aquí, pues se necesitaba instituir centros de aislamiento, ¿verdad? Sí. Es decir, centros en donde usted está infectado, no vaya a infectar a su familia, ni a sus colegas, venga al centro de aislamiento. No propiamente un hospital. Es decir, así lo hizo Corea del Sur, por ejemplo. Y ellos tomaron hoteles en donde la gente iba a aislarse a los hoteles. Es decir, el gobierno pagó los hoteles porque precisamente, miren, es hacer algo bueno de lo malo, ¿no? Es decir, los hoteleros están quebrando porque no había turismo en Corea del Sur. Nadie iba a los... Entonces el gobierno dice, a ver, vamos a solucionarle a los hoteleros su problema y nosotros solucionamos el nuestro. Necesitamos tener un lugar donde podamos hacer aislamiento controlado de los enfermos. ¿Cómo aislamos controladamente a los enfermos? Pues un hotel es un escenario ideal, porque pues cada enfermo tiene su propio cuarto, se les tiene a todos cautivo, están ahí 14 días, perfecto, ahí ya se les da de comer, se les ve, y además ahí pues se les puede ir a ver una vez al día, ¿cómo está usted? ¿Tiene fiebre? No, está bien, ok, así, se le va dando vigilancia tempranito. Muchos son asintomáticos, así que no necesitan nada más que ahí ponerse a ver la tele en un cuarto de hotel 14 días y luego ya salirse, ¿no? O sea, ya es regresarse a su casa. Muy bien, pero mientras ya no infectaron a otros.
Sí. Y los que sí empiezan a ponerse mal, ahí a ver, espéreme, usted sí se nos está complicando, rápido hay que empezarlo a tratar, hay que empezarlo a ver, es necesario hospital tempranito para que no se nos complique, usted le vaya muy bien. Es decir, así es como Corea del Sur ha mantenido sus índices de letalidad bajísimos, bajísimos. Casi no se muere la gente. Tienen infectados, pero casi no muertos. Ahora, en México, donde la mayor parte del contagio se da de forma intrafamiliar, esto era indispensable, porque acá, pues sí, si viven en un cuarto en donde aquí está la cama de los padres y hay un buró y acá duermen los niñitos, se enferma el papá y le dicen, pues aíslese. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? Ya infectó a toda la familia. En cambio, es un centro de aislamiento, que no es un hospital, es un centro de aislamiento. Hay muchos diseños, cosas, ideas de cómo se pueden hacer centros de aislamiento vigilado. Ahí la persona no infecta a su familia, véngase al centro de aislamiento, ok, muy bien, ahí se está 14 días, lo atienden, lo ven, lo vigilan, le dan de comer, no sé qué. Ya no tiene la enfermedad, ya regrésese. Pero ahora, ese contagiado, ya salvamos a la esposa, a los 2 hijos, a los que donde iba a trabajar, ya salvamos de que todos sus colegas no se contagiaron, ya. ¿Por qué? Porque pues lo aislamos ese tiempo. Eso es personalizado para México, ¿no? Y para México, donde la gente no se puede confinar porque tiene que salir a trabajar, era el lugar en donde con más razón la contención epidemiológica por parte del gobierno tiene que jalar durísimo, porque no podemos recurrir a los confinamientos masivos, porque la gente se está muriendo de hambre y las empresas se están quebrando. Sí. Entonces, pues sí, con más razón, el gobierno tiene que hacer su parte, pero doble y triplemente bien. Cosa que no hizo. Y sigue sin hacer. La gente sigue muriendo y sigue infectando y el gobierno sigue sin hacer esa parte. ¿Sí? Es el único gobierno federal que conozco en el mundo que no está apoyando a las empresas, a las poblaciones, a los ciudadanos, a todos. O sea, no, a ver, que le hagan como puedan. Sí. Que le hagan como puedan. Arréglense como puedan. Arréglense como puedan. Ahora, estamos viendo el ejemplo de lo que sucedió en otros países antes que el nuestro. Y tuvimos la ventaja para tener un aprendizaje previo. Sí. No lo hicimos, Laureán, dices tú. No se hizo. No lo hicimos. Tuvimos el aprendizaje, pero además el aprendizaje extraordinario de tener ambas partes. Sí. El sureste asiático, que lo hizo muy bien, sigue haciéndolo muy bien, donde inmediatamente era, confínense tantito en lo que podemos tener más hospitales, ampliar capacidad de pruebas, ampliar la logística. Sí hicieron unos confinamientos iniciales, pero desde entonces realmente no han tenido confinamientos masivos, más que en los poblados en donde ven que hay otro brote, ¿no? Como en China, al principio en Wuhan, pues sí, se hizo un confinamiento masivo, así, ¿no? O sea, donde millones de personas fueron confinadas. Desde entonces en China no hay confinamientos. En un poblado, vamos a decir, ahí hay un brote, ese poblado se confina, sí. Pero el resto de China es gigantesco, ¿no? El resto de la gente sigue teniendo sus actividades. ¿Por qué? Porque lo están haciendo muy bien. Entonces, teníamos el ejemplo sureste asiático de cómo se hacía muy bien, y Oceanía, ¿no? Que Australia y Nueva Zelanda, bueno, válgame, lo han hecho ejemplarmente. De hecho, Australia ahorita, por Dios, o sea, la gente ahí ya hace fiestas, ya hace todo, no sé qué, y prácticamente están en el contagio cero. O sea, Australia le está yendo súper bien. No tienen muertes. No, hace meses que no tienen una sola muerte por COVID-19, o sea. En Australia, ¿qué va? En Australia y en Nueva Zelanda. No hay muertes por COVID-19. Bueno, tienen un ratote, pasan así lapsos de semanas enteras que no tienen una sola muerte, de repente hay alguna. Pero es decir, están prácticamente en nada, así. O sea, y entonces teníamos ese ejemplo para repetirlo, ¿no? ¿Qué están haciendo ellos que lo hacen tan bien? Pues hay que hacer eso acá. Y luego teníamos el ejemplo de cómo se hizo pésimo. Los europeos lo hicieron pésimo y les azotó y mató decenas de miles de personas, ¿sí? Porque no cerraron pronto, no vigilaron pronto las fronteras, porque no confinaron a su gente, porque no vigilaron el tránsito interno dentro del país, etcétera, etcétera. Les fue pésimo. Pero cuando llegó aquí, pues ya teníamos las dos, tanto la forma, es decir, el ejemplo de cómo hacerlo muy bien y el ejemplo de lo que no se tenía que hacer, cómo se hizo muy mal en Europa, ¿no? Entonces, teniendo esas dos, ¿cuál es la excusa? Y además, tiempo.
tiempo, porque a nosotros nos llegó, ahora sí que hasta el final, ¿no? O sea, los únicos que fueron azotados después de nosotros fueron los africanos, pero aparte de eso, en todo el mundo fuimos de los últimos en ser azotados. Entonces, tuvimos tiempo, tuvimos aprendizaje previo e incluso con eso Sí. no lo supimos hacer bien. Es increíble, sí. Anotas en tu libro que hay un maestro de Gatell, que es Castillo Salgado, le dijo que estaba errada la estrategia que estaba llevando. Un maestro, o sea, Es su mentor del doctorado. Él fue su mentor en el doctorado en la Universidad de Johns Hopkins. Ajá. Castillo Salgado es el mentor de muchos de los epidemiólogos que actualmente encabezan los gobiernos, muchos gobiernos en los países centro y sudamericanos. Sí. Entonces, es una persona muy renombrada y él vive en Estados Unidos, él trabaja en la Universidad de Johns Hopkins, pero es el maestro, el mentor de toda esta como generación de donde salió López-Gatell. El mismo Castillo Salgado ha hablado sobre los consejos que dio a López-Gatell al inicio de la pandemia y que él no hizo caso de lo que su mentor le sugirió. Y entonces, pues Castillo Salgado atribuye a que el pésimo resultado que se está viendo en Latinoamérica es gracias pues a las pésimas decisiones que estas personas como López-Gatell han tomado, ¿no? En otros países los encargados de la salud corrigieron, supones, que han corregido sus rumbos para salvar a sus poblaciones. Aquí no se ha corregido todavía, hasta la fecha no se ha corregido. Y en las cifras reales estamos alrededor de 400,000 muertos y no hay una corrección de rumbo. O sea, eso es donde uno dice, entonces, a mí algunas personas me han dicho, ay, ¿no cree que su título es un poco severo, no? Pues yo creo que lo que es severo es que alguien tenga la posibilidad de cambiar y empezar a salvar vidas y no lo haga, ¿no? Entonces, la no corrección, no corregir el rumbo de por dónde va las decisiones que se toman para controlar la pandemia, esto es la actitud que yo considero criminal, porque finalmente quizá se comete un error o se toma una decisión equivocada al inicio. Bueno, se ve que esto no está funcionando, inmediatamente se corrige, ¿no? A ver, a ver, vamos por otro lado, se corrige. Entonces, hasta incluso, bueno, si eso implicó pérdida de vidas, pues esto es gravísimo, pero si viene esa disposición para corregir, pues incluso terminan esos errores siendo hasta cierto punto perdonables, ¿no? Porque la persona, bueno, cualquiera se equivoca, es una decisión que se tomó equivocada, pero inmediatamente se corrige. Ok, aquí no, se ve que se suman los muertos y pasan los meses y cada vez estamos peor y peor y peor y nunca ha habido ni siquiera una sugerencia de que podría venir algún tipo de rectificación. Esto es muy lamentable. No es momento de salir a pasear con toda la familia. Ahora, Quintana Roo está en color naranja y podría la situación tornarse más complicada si no somos responsables frente a la pandemia. Cuidémonos. Los contagios se dan también en el hogar. Así es que en la medida que sea posible, tenga ventiladas las habitaciones, no comparta de sus alimentos, seamos muy higiénicos al salir y entrar a nuestros hogares.